Amigos, es un verdadero gusto compartir con ustedes este momento para hablar sobre temas de salud, para rejuvenecer, para sentirnos bien por dentro y por fuera, o sea, a nivel físico, mental y espiritual. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, a las personas que hacen sus preguntas y que respondo en el menor tiempo posible para despejar las dudas que se presenten. Nuevamente les recuerdo que este contenido es netamente informativo y en ningún momento pretende reemplazar una consulta médica. Hoy vamos a hablar nuevamente de un tema muy interesante porque a pesar de que se trata de un método muy simple, en la medida que vamos adquiriendo el hábito, nos va a servir para solucionar muchos inconvenientes o malestares de nuestro organismo. Así que hablaré del ayuno intermitente. Recuerden que todo lo que yo comparto en este canal es mi experiencia personal. Pues primero lo he probado y al ver que me ha funcionado lo comunico. Esto es una invitación para que simplemente abran sus mentes y revisen sus sistemas de creencias para que desechen viejas enseñanzas y las reemplacen por sus nuevos conocimientos a medida que van investigando. Recuerden que todos somos científicos de nuestra propia vida, ya que siempre estamos probando diferentes métodos o sistemas que nos ayuden a buscar nuestro bienestar en todo aspecto. Así que vamos a empezar. El ayuno siempre ha acompañado al ser humano, ya que en la antigüedad el hombre tenía que cazar su propio alimento y era muy común que tuviera que pasar por periodos donde no consumía nada. En la actualidad, debido a la facilidad que tenemos para conseguir comida, nos ha llevado a un momento en el que muchas veces comemos sin en realidad sentir verdaderos deseos de comer. A veces la comida se convierte en nuestro refugio, pues cuando nos sentimos tristes, aburridos o solos, queremos llenar nuestros vacíos ingiriendo comida que casi en todas las ocasiones resulta ser chatarra o procesada, lo que quiere decir que no nos estamos alimentando, sino todo lo contrario, nos estamos intoxicando. El ayuno intermitente es una oportunidad para muchas cosas en nuestra vida, ya que permite al organismo deshacerse de toda clase de toxinas que se han ido depositando en varias partes de nuestro organismo. Al estar saturado, va perdiendo la capacidad de limpiarse y sanarse. Es muy importante que cuando queremos comenzar con este hábito, lo hagamos a nuestro ritmo, ya que no se trata de aguantar hambre, sino de ir rebajando poco a poco la cantidad de comida que vamos a ingerir en el día. Podemos empezar, por ejemplo, en el caso que estemos a toda hora picando, dejar 1 hora sin comer nada para que nuestro organismo se empiece a adaptar y a medida que podamos alargar el tiempo será mucho mejor, ya que los beneficios se obtienen aproximadamente después de las 16 horas. Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque muchas personas en el afán de lograr objetivos se obligan a aguantar hambre. Lo que hace esto es que van a aumentar de peso, ya que su cuerpo, al no estar acostumbrado, va a querer saciar el hambre comiendo más, lo que supone el llamado efecto rebote. De ahí la importancia de empezar a nuestro propio ritmo. Recuerden, no se trata de luchar, porque la lucha cansa, agota y desalienta. Se trata es de habituar a nuestro organismo de manera suave, en la que vayamos entrenando nuestra fuerza de voluntad para lograr todo lo que queramos en la vida de manera más fácil. Algo que me sirvió a comenzar con la práctica del ayuno fue volverme más consciente de lo que iba a lograr al realizar, y por eso comencé a investigar sobre todas las bondades que se obtienen y tiene muchos beneficios para la salud, pero a nivel de crecimiento personal nos sirve para darnos cuenta de todo lo que podemos hacer por nosotros mismos. Vamos a aprender a dominarnos, a elegir lo mejor para nosotros, a identificar cuáles son los verdaderos alimentos que nos hacen bien, a ser conscientes de nuestras emociones y a afrontarlas en vez de quererlas tapar con comida. También al desintoxicar nuestro cerebro vamos a poder concentrarnos más, a analizarnos. Hay muchos cambios que se van dando poco a poco. Me encontré con que le saco mucho gusto a comer ensaladas, beber jugos verdes, comer más frutas y a consumir frutos secos. Ustedes mismos empezarán a experimentarlos, ya que todos somos un universo
y la manera en que se manifieste será diferente para cada uno. Lo mejor de todo es que van llegando sin buscarlos. En la medida que vamos practicando los ayunos intermitentes, vamos a notar, por ejemplo, que la calidad de nuestra piel se mejora. Notaremos que la piel se va limpiando y desmanchando, entre muchos cambios más, como sentirnos más vigorosos, más saludables y con más energía. En pocas palabras, ocurre un proceso de rejuvenecimiento. Yo integré el ayuno intermitente con la práctica de la orinoterapia bebida, ya que mientras realizamos el ayuno intermitente podemos beber, y qué mejor que nuestra orina, y aplicada en enemas, pues el colon va a poder absorber todos los electrolitos y nutrientes que contiene, lo que va a contribuir a hidratarnos de manera efectiva y a limpiar también todas las paredes del intestino grueso, a las que se les ha ido con el tiempo adhiriendo muchas toxinas, lo que hace que se vuelva permeable y sea el origen de muchos fallos en nuestra salud, como alergias, colon irritable, entre otros. Para esto necesitamos comprobar que no existe ninguna clase de contraindicación médica para poder realizarlos sin inconvenientes. En resumen, el ayuno intermitente es un enfoque alimenticio que implica alternar periodos de ayuno con periodos de alimentación. A lo largo de los años ha ganado popularidad debido a sus beneficios para la salud. Aquí tenemos algunos beneficios más comunes asociados con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente puede ayudar a reducir la ingesta calórica total, lo que a menudo conduce a la pérdida de peso. Algunos estudios sugieren que puede ser igual de efectivo a las dietas tradicionales para perder peso, pero generalmente es más sostenible a largo plazo para muchas personas. En mi caso pesaba 85 kilos y mi talla era 40. Poco a poco comencé a rebajar tallas hasta llegar a la 30. El ayuno intermitente puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que es beneficioso para las personas con diabetes tipo 2 o en riesgo de desarrollarla. El tener hábitos de alimentación saludable permite que se obtengan mejores resultados del ayuno intermitente. Algunas investigaciones sugieren que el ayuno intermitente puede mejorar la salud del corazón al reducir los niveles de factor de riesgo como la presión arterial, el colesterol LDL y los niveles de triglicéridos. Todo esto teniendo en cuenta también la alimentación saludable que se combina con el ayuno. Se ha demostrado en estudios con animales que el ayuno interviene en extender la vida útil. Aunque estos resultados aún no han confirmado completamente la veracidad en humanos, es un área de investigación interesante. Yo personalmente he comprobado que se recuperan algunas funciones del organismo que antes lo hacían de manera deficiente a nivel glandular, como en el caso de la tiroides, que interviene en muchos procesos corporales. El ayuno intermitente puede estimular la producción de una proteína llamada factor neurotrófico, derivado del cerebro, que está relacionado con la salud cerebral y la función cognitiva. Algunas personas han notado mejoras relacionadas con el Alzheimer y el mal de Parkinson. El ayuno intermitente puede reducir la inflamación en el cuerpo, lo que se cree que está relacionado con la variedad de enfermedades crónicas. En mi caso, me ayudó a aliviar todo lo relacionado con la artritis reumatoidea. En el ayuno intermitente se puede estimular la autofagia, un proceso en el que las células eliminan y reciclan componentes dañados o no deseados, lo que puede ayudar a proteger contra enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Esta es una gran ventaja porque nuestro cuerpo se limpia de toda clase de células dañadas o viejas para ser reemplazadas, lo que hace que haya renovación celular en todos los niveles del cuerpo. Muchas personas encuentran que el ayuno intermitente es más fácil de seguir que las dietas tradicionales, ya que no requiere contar calorías ni restringir ciertos grupos de alimentos. Es importante recordar que el ayuno intermitente no es adecuado para todas las personas y es esencial consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo plan dietético, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes o tomas medicamentos. Además, el ayuno intermitente puede no ser adecuado para mujeres embarazadas o en estado de lactancia, niños
o adolescentes, personas con trastornos de alimentación o personas que tienen un historial de hipoglucemia. El éxito con el ayuno intermitente depende en gran medida de la consistencia y la elección de un enfoque que sea sostenible a largo plazo para tu estilo de vida. Bueno amigos, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.